Hola mujer y bienvenida, me encanta que estés aquí, que podamos compartir y sobre todo que te hayas dado esta oportunidad tan maravillosa, será un regalo para ti. Vamos a tratar dos grandes cuestiones: de dónde proviene tu sobrepeso y dónde poner el foco para cambiarla. Estos son los dos grandes puntos que trabajaremos a lo largo de este video, de esta clase, que sé que no te dejará indiferente, que sé y estoy muy segura que será el primer paso para que tú puedas comprender por qué si haces tantas dietas no logras adelgazar. ¿Por qué, aunque puedas hacer eventualmente algún tipo de ejercicio y a su vez combinado con una alimentación que tú consideras positiva, no logras bajar de peso, no logras sentirte cómoda habitando tu propia piel? Una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud y que usualmente se ha generado algún tipo de medida, como es el índice de masa corporal, el cual nos indica si una persona está en sobrepeso o está en obesidad. Sin embargo, te digo una cosa, la visión de Conexión Alimento está totalmente alejada de esto. De hecho, los estudios más avanzados en nutrición y en otras disciplinas que buscan entender qué hay detrás del sobrepeso, tanto desde una visión científica como desde una visión emocional, han apuntado a dejar de lado este tipo de estadísticas, pues son altamente reduccionistas y fueron útiles hace mucho tiempo, pero ten en cuenta que hay muchos tipos de cuerpos. El índice de masa corporal tiene como medida estándar un modelo de cuerpo, un hombre blanco europeo, y entonces las personas que no pertenecemos a ese grupo, ¿dónde estamos? Así que esta visión de Conexión Alimentos se aleja por completo de eso que quizás hasta ahora has podido escuchar. Ten en cuenta que el sobrepeso puede tener su origen en distintas partes. Puede ser situaciones médico-tóxicas, personas que aumentan de peso tras la ingesta de algún tipo de medicamento en particular. Factores metabólicos, personas que han tenido algún tipo de alteración hormonal como tiroiditis, tiroides de Hashimoto o algún tipo de patología que puede alterar su peso. Factores alimenticios, y esto va muy ligado a la cultura de donde esté la persona. Por ejemplo, si tú me sigues en mis redes, sabes que yo en este momento vivo en Italia y aquí, por ejemplo, un desayuno habitual son panes de chocolate, que es brioche, pan con este tipo de café, pero tiene muchísimo dulce. Y, por ejemplo, Colombia, que es mi país, un desayuno típico en muchas ciudades colombianas son fritos, empanadas fritas, arepas fritas. Entonces, también el sobrepeso está ligado a factores alimenticios que tienen muchísimo que ver con la cultura. Factores físicos, y este es súper importante que lo tengas presente, mujer, pues siempre hemos pensado que solo existen los cuerpos delgados, que solo los cuerpos delgados están en salud, pero esto es un grave error. Hay muchos cuerpos, hay muchos tipos de cuerpo y esto no quiere decir que un cuerpo delgado esté en salud, ni tampoco quiere decir que un cuerpo grueso o en sobrepeso esté enfermo. Anótalo. Y factores psíquicos, personas que tienen trastorno de la conducta alimentaria. Como ves, todos estos factores que te acabo de mencionar son el origen de varios tipos de sobrepeso. Ahora, el abordaje que veremos aquí en Conexión Alimento tiene en cuenta todas estas nociones, sin embargo, su foco es buscar el origen emocional del sobrepeso. Y quiero que tengas claro que la visión que vas a ver en este video seguramente es completamente diferente a todo lo que has escuchado hasta ahora. Siempre hemos tenido presente que el sobrepeso se soluciona haciendo dieta, apuntándonos a un gimnasio, aunque podamos pensar y estar casi seguros que vamos a ir solo una semana o que vamos a iniciar una dieta cada lunes. Y entonces lo que eso genera es este temido bucle de dietas y efecto rebote por el cual puedes llevar muchos años. ¿Y a qué se debe? A que más del 85%, y esto con estudios estadísticos, de la persona que hace una dieta sufre de efecto rebote. Es decir, puede bajar algunos kilos de peso, pero al poquísimo tiempo
Por eso es fundamental que entiendas que la visión de la descodificación biológica es totalmente diferente a todo esto anterior. Así que, sin más preámbulo, vamos a ello. Para empezar, ten en cuenta que la descodificación biológica es un acompañamiento complementario, no sustitutivo de ningún tipo de tratamiento. Es decir, que si tú ya estás con nutricionistas, si tú ya estás en alguna práctica deportiva o en algún otro tipo de actividad, no quiere decir que si usas la herramienta de la descodificación biológica debas suprimir lo anterior. Lo que sí es importante que tengas claro es que es un acompañamiento terapéutico que no pretende sustituir a ninguno y que sobre todo busca ir al origen emocional de cualquier síntoma, bien sea un síntoma orgánico, un síntoma físico o un síntoma comportamental. Es decir, la descodificación biológica busca el origen tanto de una enfermedad como puede ser la diabetes, el cáncer, la tiroides, como puede ser un comportamiento repetitivo o una conducta limitante, como por ejemplo no ser capaz de tener un trabajo estable, no ser correspondiente con una pareja, no tener la capacidad para generar recursos económicos. Siempre, siempre, desde la mirada de la descodificación biológica, se pretende buscar el origen. ¿Para qué? Para poder sacar de nuestro inconsciente esa información que lo codificó, de ahí su nombre, biodescodificación. Y esto se trabaja a través del ejercicio terapéutico. Lo que hoy te voy a mostrar es cuál es la mirada desde la descodificación del sobrepeso, cómo entiende la descodificación el sobrepeso y cómo muchas personas han podido decirle adiós a las dietas, han podido aprender a amar el deporte, no para adelgazar, sino porque aman estar vivos y quieren mover su cuerpo. Y como en lo personal te digo, a través de acompañar a muchas personas en Conexión Alimento, he podido ver cambios maravillosos a través del empleo de esta herramienta. El primer concepto es que para la descodificación biológica el sobrepeso no es un problema, sino la mejor solución posible. Y tú te preguntarás, Caro, ¿cómo así que la mejor solución posible si yo lo único que quiero es adelgazar, si yo lo único que quiero es sentirme bien cuando me mire en el espejo? Pues ese es el punto de partida y es entender que para la descodificación cada gramo, cada kilo que está en nuestro cuerpo tiene una razón de ser y eso se va descubriendo a medida que vamos entrando en lo más profundo de nuestro inconsciente. Por eso, el sobrepeso no es un problema porque nuestra biología no entiende de estética. El sobrepeso fue la mejor solución posible que tu biología encontró ante un conflicto que tú misma no supiste manejar. Es decir, esto que suena tan complejo y que uno dice, wow, este video no lo veo más porque está súper enredado, al final del día lo que quiere hacerte entender es que empieces a entender que eso que tú odias, que eso que tú rechazas, que eso que cada vez que miras en el espejo dices, esta celulitis, estos kilos, esto yo no lo quiero para mi vida, ha sido la mejor respuesta, muy probablemente porque tuviste un profundo conflicto de abandono, porque tuviste maltrato, porque tuviste traumas que no pudieron ser resueltos. Y ojo, si no fue en tu propia vida, se puede estar revisando su origen en tu árbol genealógico. Ahora bien, mirando el sobrepeso desde la descodificación biológica, se analizan dos tipos de sobrepeso. El sobrepeso hídrico o el sobrepeso que viene por acumulación excesiva de agua y el sobrepeso por acumulación de grasa. Y aquí vamos con un punto importante. ¿Cuál es el sobrepeso hídrico? Es ese aumento de peso que nosotros muchas veces podemos llamar como retención de líquidos, estoy reteniendo líquidos. Y es cuando de pronto podemos tener aquí algunas marcas, tenemos bolsitas, tenemos pliegues en nuestra cara, los anillos no nos salen, cuando nos quitamos las medias se nos ve la marca y nos empezamos a sentir como hinchados. Estas personas tienen aumentos de peso muy altos y esa es la característica más importante del sobrepeso hídrico. Son personas que sin hacer ningún cambio realmente efectivo o brusco en su alimentación pueden subir 3, 5 y hasta 7 kilos en una semana y es cuando se empiezan a sentir hinchados. Eso es lo que se denomina un sobrepeso hídrico. Y te digo desde mi experiencia que puede llegar a ser sobrepesos de muchísimos kilos, pueden llegar a ser 10, 15 kilos en 2 meses. ¿Y qué es lo que se revisa ahí? Desde la descodificación se mira algo que se conoce como el conflicto del migrante o el refugiado. Y este es el que se enfoca en este tipo de sobrepeso, en el que retiene líquidos.
¿Qué es lo que sucede? Y atención porque te voy a dar cuáles son las posibles causas de este tipo de sobrepeso para que verifiques a la luz de tu historia si esto que te cuento puede resonar contigo. Cuando hay una pérdida de referentes, ¿y qué es un referente? Un referente es algo, valga la redundancia, en lo que yo me referencio. Por ejemplo, si yo me referencio en mi trabajo, y lo pierdo, he perdido mi referente. Yo solo me conozco como secretaria, oficinista, profesional de banca, profesional en finanzas. Cuando lo pierdo, hay una pérdida de referentes. O puede ser un referente otra persona. Me referencio en mi padre, en mi esposo, en mi tío, que era la persona que yo más admiraba y realmente descubrí que me mentía. Este tipo de cosas, hay una pérdida de referentes. Cuando eso sucede, ahí estamos hablando de este tipo de conflicto. Otro tipo de situación que se presta mucho para este tipo de conflicto de pérdida de referentes o de aumento de peso a través de una retención muy fuerte de líquidos es cuando las personas tienen cambios profundos, un divorcio, una pérdida de trabajo, un cambio de ciudad, un cambio de país. Y aquí te pongo un ejemplo que seguramente has visto en tu entorno familiar o en tu entorno de tus amigos. Y es el caso de personas que se van a vivir de México a España o de Colombia a Italia. Y inmediatamente esas personas cuando llegan a esos países empiezan como a hincharse, como a inflamarse y ves que empiezan a subir de peso en muy pocos días o en muy pocas semanas. Y cuando de pronto hablas con ellas dicen, es que no sé si es el agua, si es la comida de este país, yo no entiendo, pero me subí de peso muy rápido. Lo que sucede es que esto viene como una medida ganadora a nivel biológica desde hace miles y miles y miles de años. Y es que cuando hay un peligro inminente ante nuestra existencia, la biología lo que hace es retener un elemento imprescindible para nuestra vida y es el agua. Si nos pusiéramos a revisar cuál es la reacción de un pececito que recién tomamos del mar, del río, él se empieza como a inflamar. Es una medida biológica para retener el máximo posible la vida. Y nosotros no somos tan diferentes del reino animal. Así que eso es lo que sucede cuando hay una pérdida de referentes, cuando hay una situación de un gran cambio, y ojo con esto, cuando hay una sensación de profunda soledad, abandono o sentir que no se cuenta con nadie. Así que mujer, si ese es tu caso, si has empezado a sentir que tienes pliegues en los ojos, que tienes pliegues en tu cara, que los anillos no te salen, que te sientes hinchada, pesada, que vas poco al baño, que sientes que retienes una gran cantidad de líquidos, te hago la siguiente pregunta. ¿Estás viviendo una situación en la que sientas una profunda soledad, un profundo abandono y en la cual sientas que solo puedes contar contigo misma? Si la respuesta es que sí, en este momento puede ser que tengas activo algo que se denomina un conflicto del túbulo colector renal. Y esto lo que sucede es que nuestra biología empieza a generar un cierre, por así decirlo, entre comillas, de los túbulos colectores renales para retener la mayor cantidad de líquidos posible. Y esto lo que hará, obviamente, es que tengamos un aumento de peso muy rápido. Esto cuando lo trabajamos en terapia de descodificación biológica con la persona, lo que buscamos es que ya no haya más vasoconstricción del túbulo colector renal y así la persona tenga su causa normal de líquidos y no esté reteniendo. Por ahora, lo que te invito a hacer es a reflexionar esta pregunta. Inclusive esto puede generarte cambios, pero obviamente no quiere decir que estés descodificado, pero sí quiere decir que estás dando el primer paso para lograrlo. Así que ten presente, hay dos tipos de sobrepeso, sobrepeso hídrico, sobrepeso por grasa. El sobrepeso hídrico se da con un aumento de peso muy elevado en poco tiempo y básicamente responde a un conflicto donde se sintió pérdida de referentes, profunda sensación de soledad, de abandono y de sentir que no contamos con nadie. Otro ejemplo muy común de este tipo de conflictos de pérdida de referentes, de soledad o abandono, que seguramente también has visto, es cuando las personas deben ser ingresadas por diversas razones en hospital, en centros de reposo o, por ejemplo, en hogares para ancianos. Lo que se ve allí es que las personas empiezan a inflamarse, empiezan a hincharse.
Y varias de las terapias que se utiliza para que la persona pueda volver a recuperar sus referentes y a sentir en su entorno, muchas veces con personas adultas, es llevar cosas que sean de su pertenencia, fotos, una cobija, una almohada, algún elemento que lo haga sentir en casa. Porque lo que puede haber a nivel inconsciente es que se sientan perdidos, que sientan que este espacio no es el mío, esta gente no es mi gente y este lugar no es el mío. Entonces, de nuevo, nuestra biología responde a lo que nosotros a nivel psíquico no somos capaces de hacerlo. Ten presente algo, mujer, todo lo que nosotros no podemos responder a nivel racional y a nivel verbal, nuestro cuerpo lo hará por nosotros, siempre. Todos estos conflictos desde la descodificación suceden porque has vivido algo que se llama un bioshock. Ten presente, mujer, que todo esto que te estoy compartiendo en la descodificación biológica ha sido el resultado de grandes estudios del Dr. Hammer, un médico alemán que fue el creador de la descodificación biológica y la nueva medicina germánica que se basa en las 5 leyes de la descodificación biológica. Cuando desees profundizar en ello, hay demasiados documentos en internet, demasiados videos que pueden ayudarte a conocer a nivel general. No quiere decir que te vas a convertir en descodificadora viendo un video, pero sí pueden ayudarte a nivel general a entender qué es eso de las 5 leyes, qué hay detrás y cómo lo puedes aplicar en tu vida. Y uno de los conceptos más importantes de esto de las 5 leyes es el concepto de bioshock. ¿Y qué quiere decir esto? Es que todo lo que nosotros vivimos a nivel de nuestro cuerpo, esto que nosotros llamamos enfermedad o esto que nosotros llamamos sobrepeso, ha sido el resultado de un conflicto que ha tenido 4 características y fue un momento dramático vivido en soledad, sin solución y sin expresión. Por eso, en el acompañamiento terapéutico en descodificación, siempre buscamos llevar a la persona a sus primeros años de vida. ¿Y por qué sucede esto, mujer? Porque en descodificación hay 2 momentos, un momento desencadenante y un momento programante. Y tranquila que no tienes que enredarte con nada de estos términos tan complejos, ni tienes que aprendértelos, pero simplemente te lo quiero poner a la luz de un ejemplo que es más fácil para que todos podamos entender. Y es el caso de las mujeres que empiezan a tener sobrepeso luego de una separación o un divorcio. ¿Y qué es lo que sucede? Ese evento desencadenante es el momento del divorcio, el momento en que su pareja decide irse o en el momento inclusive que ella misma decide que la relación se termina. Pero como sabes que esto se trabaja a nivel inconsciente, aunque ella misma hubiese tomado la decisión, se genera un conflicto. Y ese es el denominado conflicto desencadenante. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando vamos a buscar hacia atrás, haz de cuenta que se pinta una línea y es la línea de vida y la persona empieza a ir hacia atrás, hacia atrás. En sus primeros años de infancia empezamos a buscar cuándo fue que se codificó, que se originó, que se programó ese trauma. Y es así como muchas veces encontramos que el evento original que causó esto fue, por ejemplo, antes de los 7 años de la persona, cuando su padre se fue de casa y cuando ella, aunque no lo recordara, aunque nunca pensara en ello ni lo tuviera presente, conecta con el momento cuando papá se fue de casa o cuando papá murió o cuando papá se va con otra familia y tiene otros hijos. Ahí el niño, como no tiene las capacidades porque es un niño para manifestar lo que está viviendo, no genera ningún síntoma, no desarrolla nada y no logra verbalizar. Pero eso que genera un trauma, de nuevo, vivido en forma dramática, en soledad, sin solución y sin expresión, años más tarde va a generar un síntoma. Por eso, cuando la mujer ve salir a su esposo de casa, ahí se detona el sobrepeso. Y entonces, para empezar haciendo resúmenes y que no se nos escapen los conceptos, ya hemos aprendido que la descodificación biológica revisa el sobrepeso hídrico y el sobrepeso por grasa. Ya aprendimos que el sobrepeso hídrico es cuando hay una sensación de profunda soledad, abandono y que solo cuento conmigo misma. Que el sobrepeso por grasa tiene una acumulación de peso que va mucho más paulatina y ya te voy a explicar cómo puede empezar a acumular grasa. Y también entendimos que la descodificación revisa 2 momentos claves.
un momento desencadenante y un momento programante, y que ese momento programante ocurre en nuestros primeros años de vida, generalmente antes de los 7 años, y es allí cuando vamos a trabajar en el ejercicio terapéutico a través de toda una revisión en el inconsciente. Recuerda que cuando nosotros hablamos de sobrepeso emocional, que es lo que nos compete aquí en Conexión Alimento, es porque entendemos que hay algo más, porque entendemos que si hacemos dieta, porque entendemos que si hacemos deporte y esto no nos conduce sino a un efecto rebote, o inclusive si puedes tener disciplina y continuar con una dieta, lo cual yo nunca voy a recomendar vivir en este estrés de las dietas y las dietas, pero ponle que tú logres conseguirlo y que lleves una alimentación que para ti sea adecuada y no logres bajar de peso, es porque hay algo más. De eso hablamos cuando hablamos de sobrepeso emocional. Si ya lo hemos buscado todo, si ya lo hemos abordado todo y no llegamos a los resultados que deseamos, es porque hay una situación que todavía está por atender, y por eso a través del ejercicio terapéutico se busca entrar en el inconsciente de la persona. Ahora, no siempre podemos acceder a este tipo de terapias, y por eso es que mi propósito con este video es que tú puedas llevarte herramientas para que trabajes sola y desde casa. Ya te di la primera. ¿Has vivido una situación en la que hayas sentido una profunda sensación de soledad, de abandono, o que solo contabas con ella misma? Si la respuesta es que sí, te invito a poner pausa en este video, a cerrar tus ojos y a reflexionar sobre esto. Si te vienen ganas de llorar, permítelo. Si te viene alguna sensación corporal, permítela. Nudo en la garganta, dolor en el estómago, el corazón que se siente más agitado. Es tu cuerpo que está empezando a responderte. Si todo esto para ti llevas años pendiente de cómo bajar de peso y para ti significa como una lucha permanente, ahí es cuando entra esta revisión del sobrepeso emocional. Es que si ya lo has buscado todo y no has encontrado las respuestas, es porque hay algo que no has atendido. ¿Y cómo lo buscamos en descodificación? Lo hacemos en 3 niveles, mujer. Primero, en la biografía de la persona. Es decir, qué vivencias has tenido que puedan haber sido el origen de ese sobrepeso, como el caso que te puse hace algunos minutos de la mujer que se divorcia, aunque ella misma sea quien lo haya decidido, y puede detonar sobrepeso. Ahora, ojo con esto, no es lo que la persona vive, sino cómo lo vive. Es decir, no todas las mujeres que se divorcian aumentan de peso, sino que todas las mujeres que se divorcian y a nivel inconsciente eso despierta una profunda herida de abandono que traen de la infancia y que no han resuelto, eso puede generar un sobrepeso. Así que el primer nivel, biografía. Segundo nivel, revisamos el proyecto sentido. ¿Y qué es esto, mujer? Son las memorias intrauterinas. Es un gran nivel desconocido lamentablemente por muchas personas, que nos habla que lo que vivió mamá y papá, pero sobre todo mamá, en la época en que nos estaba gestando, tiene una implicación total y directa con nuestra vida. Así que puede ser que esas memorias intrauterinas que estuvieron allí, si mamá vivió una profunda sensación de hambre, escasez, se sintió rechazada por su propia familia o la familia de papá, se sintió rechazada por papá o directamente fue abandonada por él, todo eso que sintió mamá lo sentiste también tú, y aunque no lo recuerdes, está grabado en cada una de tus células. Y por último, nos vamos a la revisión del análisis transgeneracional. Todo ese árbol genealógico que está allí sobre nosotros. Entonces, para hacerte un resumen, ¿dónde buscamos el sobrepeso en la descodificación? Primero en la biografía, segundo en el proyecto y sentido, y tercero en el transgeneracional. Y hasta ahora te he dado 2 herramientas. La primera, si has vivido una situación donde hayas sentido un profundo abandono, soledad, que solo contabas contigo. La segunda herramienta es revisar esas memorias cuando mamá te esperaba. Ella vivió una situación de hambre, escasez, una situación de abandono o rechazo, porque si fue así, es muy probable que allí se haya detonado el origen de tu sobrepeso, y que a nivel inconsciente, por supuesto, esto no lo planeas ni lo entiendes a nivel racional, pero a nivel inconsciente, tu sobrepeso sea una forma de reparar eso que mamá vivió.
Y por último, nos vamos al análisis transgeneracional. ¿Y qué es lo que sucede, mujer? Lo transgeneracional es eso que nos conecta con todo nuestro árbol genealógico. Yo estoy aquí sentada, pero tú sabes que arriba hay 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos. Soy el resultado de todo ese clan familiar y que puede que los haya conocido, puede que no, puede que haya tenido relaciones con algunos o varios de ellos. Sin embargo, todo lo que ellos vivieron tiene una incidencia completamente directa en lo que somos cada uno de nosotros. El transgeneracional ha sido ampliamente estudiado por varias ramas, desde la psiquiatría, la medicina, inclusive puedes buscar referencias de estudio de epigenética que hablan de cómo se puede modificar de acuerdo el ambiente de la persona, la carga genética, no la cadena de ADN, pero sí sabemos que epi es porque está encima de la genética. Y se han hecho estudios donde, por ejemplo, personas que han sido descendientes de quienes estuvieron en guerras, en campos de concentración, quienes vivieron situaciones de hambruna, pobreza, maltrato y violencia, puede que ni siquiera recuerden eso, puede que sea el tatarabuelo que lo haya vivido, pero se ha hecho estudio en esos jóvenes y se ha comprobado que tienen altísimos niveles de estrés y altísimos niveles de cortisol. Hay un estudio muy lindo que se realizó en Alemania, que es un país que todos sabemos que tiene una óptima calidad de vida, que tiene una economía muy potente y que aún así estas personas viven con unos niveles de cortisol y estrés muy altos. Y ahí encontraron la razón. Lo más importante para que hagas un estudio transgeneracional es que tú empieces a revisar lo no dicho, los secretos, los temas de sexo, violencia, robos, incestos, maltratos. Es, por ejemplo, el caso de estas familias, en mi caso latinoamericanas, que somos familias bastante numerosas. Yo soy del eje cafetero colombiano, entonces son familias donde todos tenemos 10 y 15 tíos y hay muchos secretos que todos sabemos, pero que de eso no se habla. El tío que fue infiel, el abuelo que tuvo unos hijos que nunca reconoció, el hermano que robó la herencia, la mujer que fue maltratada, el hijo que fue abandonado. Son secretos a voces. Eso, aunque no se hable, por algún lado sale. Entonces, el estudio del transgeneracional es una gran herramienta que te permite no solo a la luz de este tema que estamos revisando en Conexión Alimento de Sobrepeso, sino que te puede generar muchísimas respuestas para grandes preguntas que hoy te haces. ¿Por qué no soy correspondiente con una pareja? ¿Por qué no puedo ser correspondiente con el dinero o el dinero no me alcanza o cada vez que llega dinero a mi vida se me va? Infinidad de cosas. En este caso que tú y yo estamos revisando en este momento es ¿por qué tengo sobrepeso? Y si es el caso de por qué tengo sobrepeso, te invito a que revises esta cuestión. ¿Cómo fue la situación económica de tu familia? Si tú, por ejemplo, encuentras que dentro de tu árbol genealógico tus abuelos vivieron hambrunas, escasez, hambre, puede que tu sobrepeso una vez más sea la forma inconsciente de reparar eso que ellos vivieron. Te lo digo porque no solo hay grandes estudios que lo respaldan, sino que lo he podido ver y constatar en casos de mujeres de Conexión Alimento, como vemos que tenían una lealtad familiar inconsciente con miembros de su familia que tuvieron que ser migrantes, que migraron inclusive desde Europa hasta América o viceversa sin nada. Y ese sobrepeso es una forma inconsciente de compensar eso que ellos vivieron. Como tu ancestro viviste hambre, tuviste escasez de alimentos, esto nunca lo viviré yo y esta es mi forma de compensarte. Eso es como en grandes líneas lo que a nivel inconsciente hay. Cuando hablamos de cortar las lealtades familiares, es decirle, yo, aún haciéndolo diferente, sigo perteneciendo a este clan. Y ahora te voy a dar el tercer tip. Ya sabes que el primero era si has vivido una situación de profunda soledad, abandono o que cuentas solamente contigo. El segundo es que revisaras cómo fue ese entorno en que mamá te concibió, cómo era la relación con papá, con sus suegros, con tus abuelos. El tercer tip es que puedas empezar a revisar y a compilar información de tu familia donde tú puedas mirar que hubo abuelos,
bisabuelos, tus padres o inclusive generaciones más arriba, pero sobre todo esas 3 generaciones, padres, abuelos, bisabuelos, donde hayan vivido una profunda sensación de escasez, hambre, necesidad de comida. Cuando lo identifiques es importante que lo reconozcas, que intentes estar en sus zapatos y que intentes por lo menos por unos instantes revisar cómo sería la vida de esa abuela con 7, 9, 12 hijos, con un salario bajo, con un marido quizás ausente, alcohólico o maltratador. Y lo único que te invito a hacer es una especie de diálogo. Abuela, ahora puedo ver tu dolor. Abuela, ahora te entiendo. Abuela, yo aún haciéndole diferente, seguiré perteneciendo a este clan. Recuerda que al inicio de este video te expliqué que desde la descodificación biológica tu sobrepeso no es un problema, sino la mejor solución que tu cuerpo encontró ante un conflicto que viviste. Un conflicto que tiene unas tonalidades muy precisas y fue un evento vivido en forma dramática, en soledad, sin solución y sin expresión. Y que por eso cada vez que ves tu cuerpo en el espejo y no te gusta y lo rechazas, quiero que siempre recuerdes que aunque no lo puedas entender y te entiendo que no te guste, porque muchas veces hemos pasado por eso, yo también pasé por eso, que simplemente recuerdes que tu cuerpo lo único que ha estado haciendo durante todos estos años es protegiéndote. Y antes de empezar a contarte los principales conflictos que se miran en la descodificación biológica del sobrepeso, quiero recordarte que en descodificación se mira no lo que has vivido, sino cómo lo has vivido. Esto es un punto fundamental. Vamos entonces ahora a revisar rápidamente los conflictos que más se miran en el tema de la descodificación biológica del sobrepeso. Primer conflicto, sensación de abandono o conflicto del túbulo colector renal, o más fácil, llamémoslo conflicto del migrante. Y recuerda eso, sensación de sentir que no cuento con nadie. Ojo, no quiere decir que estés literalmente sola. Tú puedes estar en medio de una familia numerosa, casada, con 3 hijos, con tus hermanos, primos, tíos y cuñados, pero es el sentir que estás experimentando. Entonces, el primer conflicto que se mira en el sobrepeso es si sientes una profunda sensación de soledad o abandono, y no necesariamente en tiempo presente, sino si has vivido un momento en el que has sentido como que todo se derrumba, un derrumbe de la existencia misma. El segundo conflicto es el conflicto de abandono. ¿Y cuál es este? Puede ser que haya sido abandonada literalmente por mis padres, es decir, al nacer ninguno de ellos se hizo cargo de mí, o mi padre o mi madre me abandonó, o alguno de ellos murió. Recuerden que puede ser un abandono de forma real, simbólica o imaginaria. Inclusive si esto fue por la muerte, la mente de un niño no entiende de esto, no alcanza a dimensionar la muerte. Entonces, si esto lo viviste, es importante que lo revises ahí. También pudo haber sido un abandono simbólico. ¿Y qué quiere decir esto? Estaban tus padres en casa, pero estaban emocionalmente ausentes. Esta ausencia puede ser mucho más dolorosa que una ausencia real. Son padres que por determinadas razones, porque tienen que trabajar mucho o porque no son capaces de transmitir el amor, nunca recibiste de ellos lo que como niña necesitabas. Y ahí es cuando se genera un abandono simbólico. El tercer conflicto es el conflicto de silueta, la agresión de la propia mirada. ¿Qué quiere decir esto? Y es cuando yo me miro en el espejo y empiezo este gordo, estas estrías, esta celulitis, cómo me veo de fea, no soy como otras mujeres, no soy como era yo antes, cuando hay una comparación exterior o interior con un yo del pasado. Todo esto lo que genera es un conflicto de silueta, así se denomina desde la descodificación biológica, y al final del día lo único que hace es que empieces a segregar más glucagón. ¿Y esto en qué se traduce, mujer? En que terminas consumiendo más azúcar. Por eso luego de estos eventos que te comento en el baño, frente a un espejo, cuando te rechazas y te agredes a ti misma, porque muchas veces hay agresión y hay palabras feas hacia nosotras mismas como si fuéramos nuestro peor enemigo,
terminamos comiendo helados, azúcar, pero de una forma desaforada. No estoy diciendo un helado que disfrutemos con nuestros hijos, no, estoy diciendo con rabia, con ira. Eso es lo que genera el conflicto de silueta. Entonces, nos agredimos, hay un disparo de glucagón, comemos más azúcar, como comemos más azúcar, subimos más de peso, como subimos más de peso, no nos gusta lo que vemos en el espejo, nos volvemos a agredir y es una rueda que nunca termina, un círculo muy peligroso para nuestra propia identidad. El cuarto conflicto, el conflicto de ausencia. La ausencia duele muchísimo y a nivel inconsciente nuestro cuerpo puede tender a recordárnosla. Aquí te hago esta pregunta. ¿Cuántos kilos crees que te sobran? El primer número que se te venga a la cabeza. Ahora, si tu respuesta es 8, 10, 12 kilos, ¿qué pasó hace 12 años? ¿Qué pasó cuando tú tenías 12 años? ¿O qué quiere decir para ti el número 12? Muchas veces en consulta con las mujeres de Conexión Alimento me he dado cuenta que cuando hago esta pregunta, ¿qué pasó a tus 12 años o hace 12 años? Me responden, se murió mi esposo, se murió mi padre, se murió mi hijo, y ese número de kilos busca recordármelo. Eso es lo que se denomina el conflicto de ausencia. El quinto conflicto de sobrepeso por grasa es el conflicto de maltrato. La grasa tiene una función de protección mecánica. No es lo mismo si yo tengo unos brazos muy fuertes y me doy un golpe, la protección que me va a generar la grasa, a que si me doy un golpe en el brazo y pues no voy a tener como ese colchoncito que amortigue el golpe. Ese es el conflicto de maltrato. Ahí la pregunta sería si en tu infancia viviste en un entorno de violencia, de padres violentos, de golpes, de maltrato. Ojo, puede ser violencia física, psicológica o emocional. Es igual, una vez más, tu cuerpo lo que ha hecho es generarte una protección. Ahora vamos con el conflicto de soporte. Y son estas personas que tienden a acumular mucha grasa en sus brazos. Los brazos son para cargar, también para abrazar y para hacer muchas actividades, pero los brazos nos sirven para ser fuertes, para cargar. Si yo soy el pilar económico de mi familia y si eso va en detrimento de mi bienestar, puede que esté generando un conflicto de soporte a nivel de sobrepeso. ¿Y esto qué sucede? Que son mujeres, siempre hablo de mujeres porque me dedico solo a mujeres en Conexión Alimento, son mujeres que son el pilar económico de la familia, la tía que siempre paga a los sobrinos, a los hermanos, a los cuñados, que deja de hacer inversiones para ella, para pagar a sus familiares las cuentas y que eso al final del día le empieza a pesar. Ahora, si tú tienes las posibilidades económicas para hacerlo y si lo haces con toda tranquilidad, está muy bien. Pero si eso va en detrimento de tu bienestar y además tienes sobrepeso, es un indicio de que es algo que te está pesando. Recuerda, no es lo que vives, sino cómo lo vives. Vamos ahora con el conflicto de identidad. Me he encontrado en Conexión Alimento con personas que reflejan este conflicto de identidad y son personas que me dicen que en su primera infancia no eran vistos. Es la hermana del medio o la hermana más pequeñita que entre una casa de tantos hermanos como que nadie la miraba. Y nuestro cuerpo empieza a hacerse grande con el único objetivo de ser vistos. Hasta ahora te quiero hacer un resumen para empezar a compilar toda esta información. Lo primero que vimos es que hay varias causas del sobrepeso, médico-tóxicas, genéticas, hormonales, culturales. Que el sobrepeso para la Organización Mundial de la Salud es una acumulación anormal o excesiva de grasa y que tiende a medirlo con el índice de masa corporal. También te compartí que desde la visión de Conexión Alimento lo que buscamos es algo mucho más profundo, porque al fin y al cabo el indicador de índice de masa corporal es solo un número que no nos dice mucho, no nos dice cómo está la persona a nivel general. Hay personas en sobrepeso, en estado de salud completamente normal y personas muy delgadas con muchos problemas de salud. También te conté que la descodificación biológica es un acompañamiento complementario no sustitutivo de algo que tú ya puedas estar haciendo y que busca ir al origen emocional de tu sobrepeso o de cualquier otro síntoma. Y te dije que en el tema del sobrepeso revisa dos casos, sobrepeso hídrico y sobrepeso por grasa. Y el sobrepeso hídrico son esos aumentos de peso muy rápidos. Subimos 3, 4, 5 kilos en una semana o en 2 semanas y que ahí lo que tenemos que buscar es si hemos vivido una sensación, una situación de profundo abandono, soledad,
que se derrumba la existencia y que no contamos con nadie. Y por el lado de la grasa, revisamos que son subidas de peso que se van dando poco a poco y que tienen detrás varios conflictos. Vimos el conflicto de maltrato, de abandono, de silueta, de ausencia, de identidad, de soporte. También te invité a hacerte varias preguntas y genial si puedes anotarlo en tu agenda. La primera, si has vivido una situación o estás viviendo una situación donde sientas un profundo abandono, una profunda sensación de soledad y que no cuentas con nadie. Lo segundo que te invité a revisar es a que busques compilar algo de información de cómo era la época mientras mamá te estaba gestando. ¿Se sintió acompañada? ¿Se sintió respaldada, querida, amada? ¿O por el contrario, fue una mamá que se sintió abandonada y rechazada? Todo lo que ella sintió incide directamente en tu vida. Lo tercero que te invité a revisar y que también genial si lo puedes tener en tu agenda es a que verifiques si en tu historia familiar hay memorias de hambre, escasez, falta de comida y que eso puede estar generando que tú no logres dejar de comer, que tú no puedas sencillamente ver la nevera medio vacía porque sientas que se va a acabar el mundo, aunque abajo de tu casa quede un supermercado. Eso puede estar respondiendo a una memoria familiar, a una lealtad familiar inconsciente. Así que, mujer, las dos cosas que te prometí al inicio, que era el objetivo de este video y es contarte el origen de tu sobrepeso y dónde poner el foco, se resumen ahí. El origen de tu sobrepeso puede venir de tu biografía, de tu proyecto y sentido, que es esa memoria intrauterina, o de tu análisis transgeneracional, que es toda la revisión de tu familia. Y dónde poner el foco es en revisar cada una de esas situaciones que están pendientes a resolver, que casi siempre se dan antes de tus 7 primeros años de vida. Por eso, el foco no son las dietas. Las dietas lo único que hace es generarte una ansiedad por la restricción y un efecto rebote. Si las dietas fueran la solución, no estaríamos ante los altísimos índices de sobrepeso y obesidad que hoy día estamos viviendo. Así que espero que esta clase te haya gustado, que hayas aprendido. Son cosas muy prácticas, que respondas en tu agenda esas preguntas que te invité a realizar, esas reflexiones, a que empieces a mirar de dónde vienes. Si tu familia vivió hambre, necesidad, todas esas cosas todavía viven en ti. A que empieces a generar una profunda mirada interior. Recuerda que la solución a tu sobrepeso no está en el exterior, no está en hacer una dieta cada lunes para luego abandonarla. Está en que tú te empieces a sentir muy bien por dentro y eso cada vez se va reflejando en tu exterior. Un abrazo enorme y me hará muy feliz saber cómo te pareció este video.